En tus manos encomiendo mi espíritu. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre por amor a mí. Cuando crucificaban a una persona, la muerte era lenta, dolorosa y vergonzosa. Era una muerte realmente tremenda, ¿verdad? Amén. Y así fue como realmente crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Dios escogió esa muerte tan fuerte, tan poderosa, tan vergonzosa, por solo una razón. Y cuando Él escogió esa muerte tan poderosa, que fue la muerte de la cruz, esa razón fue por mí, esa razón fue por ti, esa razón fue por cada uno de nosotros, esa razón fue por el mundo entero. Y en la cruz Él demostró realmente su amor. En la cruz Él demostró que realmente vino como hombre, desplegó, que se quitó de toda su gloria para venir como hombre a manifestar su amor. ¿Y en dónde más se pudo manifestar el amor de Dios hacia nosotros, del amor de Dios hasta la humanidad, sino en una cruz? Morir tan tremendamente, con una cruz una muerte tan vergonzosa, que muchas veces cuando nosotros en este tiempo a veces vemos esas películas, creemos que es así, y realmente eso no tiene ni siquiera un mínimo de igualarse a la muerte de Él. Sí, amén. Porque aún antes de irse para la cruz, según cuenta la historia, cuando lo golpeaban, el palo con que lo golpeaban rasaba todo su pellejo, porque el diablo trató de matarlo en cualquier otro lugar menos la cruz. Que no llegara a la cruz. Sí. Menos llegar a la cruz, porque la cruz fue que Dios dispuso desde antes de la creación, porque la palabra de Dios dice que Cristo murió antes de la creación del mundo. Fue algo que estuvo en el corazón de Dios, en la eternidad de Dios. Oye, Sí, fue inmolado, dice la palabra, antes de la fundación del mundo. Y ese sacrificio que muchas veces vemos en las películas ni se acerca, como decía la pastora, no se acerca a lo que realmente es, porque era muy cruel, el castigo de los romanos en ese tiempo era demasiado cruel y Él lo sufrió, su carne guindaba de Él, fue desgarrado totalmente. Bueno, incluso hay doctores que han explicado cómo fue la muerte de Él y es algo tremendo, y la única razón fuimos nosotros, fue usted, fui yo, cada uno de los que está escuchando, porque dice la Biblia que de tal manera amó Él al mundo, de tal manera Él amó su creación, Él quería restaurar, Él quería rescatar, pero no había otra forma que no fuera el derramamiento de sangre inocente, de una sangre inocente, una sangre pura, para poder de una vez y por todas redimirnos del pecado. Antes de llegar a la cruz, según explican, ¿verdad? Los que saben más de eso, ¿verdad? De que antes de llegar a la cruz, la calle donde Cristo iba estaba hecha de piedras y piedras filosas. Y dice que cada vez que Él caía de rodillas, sus rodillas se rompían y eran montones de sangre lo que Él botaba, ¿verdad? El sacrificio que Él hizo, sí, el sacrificio que Él hizo por ti y por mí se hizo maldición para que nosotros hoy seamos benditos. Dice aquí en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los perdidos, pero para nosotros los que somos salvos es poder de Dios. Es poder de Dios. Para nosotros la cruz representa el poder de Dios. Fue un sacrificio, tal vez el mundo dijo muy feo, muy horrible, pero fue sabiduría de Dios. Fue sabiduría de Dios para transformar nuestra vida, fue sabiduría de Dios para volver a reconciliarnos con Él, fue sabiduría de Dios para que volviéramos a tomar esa imagen que Él nos dio en el jardín del Edén. Fue sabiduría de Dios porque la Biblia dice que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, porque Dios siempre buscó una familia. Amén, Dios amén. siempre quiso una familia. Y cuando pecamos, dejamos de ser esa familia de Dios. El pecado puso
y puso una red, como una barrera entre Dios y el hombre, en que fuéramos realmente su familia. Puso una barrera. Fue tanto que puso la barrera que cuando Adán pecó, Adán dijo muy claramente: cuando yo la voz de Dios me escondí. Porque el hombre en pecado no puede enfrentar la luz de Dios, ni tampoco Dios puede enfrentar perfectamente a ese hombre. Tuvo que haber un sacrificio para que Dios volviera a reconciliarnos con él. Así es. El sacrificio de Cristo nos acercó al Padre porque estábamos separados de Él, no había esperanza. La palabra de Dios dice que estábamos muertos en delitos y pecados. La palabra de Dios dice que a causa del sacrificio vino una reconciliación. Por eso tenemos vida eterna. Pero cuando Cristo murió, pastoras, dice la palabra de Dios, pasaron muchas cosas, lo sintió la naturaleza, lo sintió la creación, todo se conmovió a causa de la muerte de Cristo porque era el Hijo de Dios, amén. Y dice la palabra que los sepulcros fueron abiertos y que el velo se rasgó, y yo creo que cada una de las cosas que pasaron fueron proféticas, porque así como los sepulcros se abrieron y salió gente con vida, así eso era lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Estábamos saliendo de la muerte, estábamos saliendo de los sepulcros donde el enemigo nos tenía ahí muertos en pecados, en contiendas, en enemistad con Dios, y de ahí pudimos salir gracias a esa sangre que fue derramada, como dice la hermana Sandra. Fue tanto que en cada golpe salía sangre. Dice la palabra que todo su cuerpo era una llaga a causa de tantos golpes y tanta sangre que salía de su cuerpo, pero era necesario que esa sangre fuera derramada para limpiarnos, porque no había, la palabra de Dios dice en Hebreos que no había sangre de bueyes ni de machos cabríos que pudieran sosegar la sed de Dios, porque Dios necesitaba aplacar el pecado, necesitaba totalmente eliminar el pecado. Y solamente la sangre de Jesucristo pudo hacer ese milagro, porque fue un milagro que la sangre de Él se derramara para limpiar nuestras vidas y el pecado de todo el mundo y de todas las generaciones. Del pecado del mundo y de todas las generaciones, de los que habían pasado, de los que estaban en ese momento y de los que íbamos a venir después de ese momento. Fuimos limpios a raíz de esa sangre tan poderosa. Por eso, para el perdido esto es locura. Sí. Que un solo ser haya hecho eso. Y ese ser era el verbo de Dios. Claro, era el verbo de Dios, era Dios mismo. Entonces, Él vino, porque la palabra dice que Él se quitó de su divinidad, de ser Dios, y fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Vino a través de una mujer. Entonces, por eso la Biblia, por eso dicen que eso es una locura para los perdidos. Pero los que hemos aceptado ese sacrificio y hemos palpado esa presencia de Dios en nuestra vida, hemos visto cómo ese sacrificio nos fue ayudando a no pecar, a ser transformados. Sabemos que no fue una locura, pues sabemos que fue sabiduría y poder de Dios, porque uno tiene que experimentarlo para poder hablarlo. Yo fui pecador, yo no nací siendo cristiana, y usted también, todos nacimos en pecado, y todos hicimos cosas en este mundo y habíamos sido cerrados literalmente a volver a ser salvos. Pero el día que aceptamos a Cristo, porque pues vino una palabra y decidimos darle a Cristo nuestro corazón, comenzamos a entender que el sacrificio que Cristo hizo es algo real. Es algo real. No es un juguete. Ya ni yo ni usted, no es porque la carne no quiere pecar, pero ya yo y usted hay algo tan fuerte dentro de nuestra vida que ya no aborrecemos el pecado y ya no queremos hacer el pecado. ¿Por qué? Porque la obra de la cruz fue perfecta. Amén. Sandra. Sí, dice aquí en Efesios 2, 15. Dice, y la enemistad mediante su carne, y abolió la ley de ordenanzas por medio de su mandamiento, para crear de los dos un nuevo hombre en su persona, haciendo la paz, reconciliando con Dios a ambos en un cuerpo, dando muerte a la enemistad mediante su cruz. O sea, ¿cuáles eran esas enemistades que nosotros teníamos? ¿Cuál era esa enemistad? Primeramente Satanás y todo lo que deriva de Satanás, las enfermedades, el pecado. O sea, Cristo al morir
en la cruz nos dio libertad, nos dio sanidad, nos dio salvación. Bueno, como dijo la pastora Sonia ahora, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, imagínense, de tal manera que dio su vida. Dice la Biblia que Él derramó hasta la última gota Amén. de sangre de su cuerpo por ti y por mí. O sea, vale la pena aceptarlo, valdrá la pena aceptarlo. Claro. Valdrá la pena creer en la cruz, en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Sí, vale la pena creer en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Como dice Isaías 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras aflicciones, y nosotros lo tuvimos por golpeado, por herido por Dios y afligido. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, fue humillado a causa de nuestra iniquidad. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas seremos restaurados. También la palabra dice que Él reconcilió a los dos pueblos y hizo un solo hombre nuevo, o sea, un hombre que ya no está viciado al pecado, un hombre que ya está reconciliado con el Padre, que puede tener una relación, que es lavado a raíz de la sangre de Cristo. Entonces, toda la obra, cuando Cristo estaba en la cruz y dijo, consumado es que todo estaba hecho. En ese momento ya no había deuda que pagar, ya no había ningún otro sacrificio que hacer, porque dice la palabra que ese sacrificio es válido por siempre y para siempre. Amén. Es válido por siempre y para siempre. Fue una ofrenda sacrificial perfecta. Perfecto, amén. Fue una ofrenda al Padre sacrificial perfecto. Porque el mismo amor de Dios, la cruz demostró, sació a Dios. La cruz sació el corazón de Dios. Amén. En la cruz hubo justicia y hubo misericordia. En la cruz hubo gracia y hubo amor. Porque el mismo sacrificio en Romanos 5, 8 dice aquí. Dice Romanos 5:8, ahora Dios muestra su amor para con nosotros, porque si cuando éramos pecados, el Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más? Pues siendo ahora justificados por su sangre, seremos por Él librados de la ira. Eso también nos libró de toda la ira de Dios. Claro. Toda la ira de Dios. El problema de esto es que muchas veces nosotros no creemos que realmente somos salvos. Y permitimos también que el enemigo sigue poniéndonos ¿cómo dijera yo? Como culpabilidad. El cristiano no tiene por qué sentirse culpable, porque cuando nos sentimos culpables nos sentimos como que el sacrificio no era real para nuestra vida, no era real. Nosotros tenemos que vivir con esa mentalidad, con esa seguridad en nuestro corazón de que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue perfecto para cada uno de nosotros. Amén, amén. Hay un pasaje en Colosenses, dice Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice la palabra que fueron perdonados todos los pecados. No hay pecado. No hay pecador que pueda decir, no, yo he hecho tal cosa y pues no puedo ser perdonado. No, el castigo de Cristo fue suficiente, el sacrificio de Cristo fue suficiente para cualquier pecado, sea que mató, sea cualquier clase de pecado, porque el enemigo es experto en culparnos a nosotros. A él le gusta hacernos sentir mal, miserables, porque esa es la vida que el diablo tiene para el ser humano. Él quiere totalmente destruir su identidad, pero en la cruz adquirimos nuevamente la identidad como hijos de Dios, porque dice, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, porque en el momento en que pecamos, ya estábamos totalmente, nacemos en pecado, como dice la palabra, que nacemos en el viejo Adán. Entonces ya, desde el momento en que nacemos mal, nacemos separados de Dios. Cuando ya tenemos conciencia y aceptamos el sacrificio de Cristo, en ese momento viene toda la reconciliación, toda la identidad de hijos, todo el amor, toda la gracia. Pero
Dice que había una acta en contra de nosotros, algo que decía, no, el ser humano no es digno, el ser humano no puede acercarse a Dios, el ser humano está Debe destituido de la gracia de Dios. Todas las cosas negativas, toda la sentencia que el diablo tenía en contra de nosotros, Cristo la clavó, En la cruz. la anuló en la cruz del Calvario. Desde ese momento, a partir desde ese momento, no hay acta en contra de ningún ser humano. Cuando Cristo no había ido para la cruz, el pecado tenía dominio sobre mi vida, tenía dominio sobre mi carne. Pero desde el momento que yo acepté el sacrificio de la cruz, ya el pecado no tiene dominio sobre mi carne. O señorea a Cristo. O señorea a Cristo o señorea la carne. ¿Me está entendiendo? Entonces, yo creo muy bien que es imposible que uno que ha aceptado la cruz, porque el sacrificio fue perfecto, yo sigo diciendo que soy pecadora aquí y que soy pecadora. Yo fui pecadora porque Cristo murió por mí. Amén. Murió por mí para que yo no siguiera en mi iniquidad, murió por mí para que yo no siguiera practicando el pecado, porque la palabra dice que practica el pecado en San Juan, dice que es del diablo. Entonces yo no puedo ser pecadora y ser del diablo y ser de Cristo a la vez. Entonces hay un mal entendido en eso. Hay un mal totalmente entendido en eso. Porque aquí en Romanos dice muy claro, y dice, ¿qué pues diremos? ¿Permanecemos en el pecado para que abunda la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Vea, ¿cómo diré? ¿O ignoráis ustedes que los que somos bautizados en Cristo somos bautizados en su muerte? Porque por el bautizo somos sepultados juntamente con él para muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria de su Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? ¿En vida qué? Vida nueva. Entonces, ya yo no soy pecador desde el momento que yo me fui a la cruz. Entonces no tiene el pecado, ya no tiene autoridad sobre mi vida, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado, por lo cual si hemos muerto con Cristo, creamos que con el Cristo mismo viviremos, porque nosotros sabemos que el Cristo resucitó de entre los muertos y no morirá de nuevo, porque la muerte no tiene dominio sobre él, ya que por cuanto él murió, al pecado murió una vez, pero por cuanto vivimos para Dios vive. De esta manera también ustedes consideran a sí mismos que están muertos al pecado, pero vivos para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué diría yo? Una obra perfecta de la cruz. Muchas veces nosotros decimos que la cruz que llevamos es mi esposo, mi hijo, mi mamá, mi papá. Es que, hermana, ¿por qué no fue a la iglesia? Ay, viera, se me levantó el diablo, mi esposo. Esa es mi cruz y estamos confundidos. Porque llevar la cruz de Cristo, hermanos, el mismo Cristo lo dijo, el que no deja padre, madre. Si tu esposo es un tropiezo, si tu esposo te sirve de tropiezo para tú seguir el camino del Señor, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué dijo Cristo aquí? No puedes amar más a tu esposo y a tus hijos que a él. No eres digno de Dios. O sea, cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo, por eso dice también en un pasaje ahí, creo que ahí más antes, que tenemos que sentarnos a meditar la opción que vamos a tomar. Porque seguir a Cristo no es fácil, hermano, no es fácil. Es fácil cuando verdaderamente nosotros dejamos las pegas que tenemos. Y yo lo digo también por mi propia vida. Yo he tenido que tomar muchas decisiones en mi vida que me han dolido, porque como madre duele, pero uno las tiene que tomar. Porque si yo decido seguir a Cristo, ni mi esposo, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hijos, ni nadie me puede a mí detener de seguirlo a él. ¿Eso qué quiere decir? En el camino, cuando yo tome la decisión y Cristo vea que yo lo amo más allá, tendrá misericordia de mi familia y la traerá. Pero si nosotros ponemos a la familia antes que a Cristo, estamos mal. Por eso Él dice aquí, cualquiera que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Por eso mismo que les estoy explicando. Bueno, muy. Aquí dice algo que yo quería compartir también. Dice, así que por cuanto la ley era débil, Romanos 8:3. Así por cuanto la ley era débil, a causa de la debilidad de la carne. La ley era débil. ¿Por causa de qué? Por la carne. La carne nunca pudo con la ley. No. ¿Ok? Nunca pudo con la ley. Dice,
Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, pero por causa del pecado, para que Él condenara el pecado en su carne, para que la justicia de la ley tuviera cumplimiento en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque la forma de pensar que es de la carne es que muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Ya que la forma de pensar que es de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios porque no puede, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ok, ¿qué es lo que pasa cuando andamos en la carne? Cuando andamos en la carne, la Biblia dice, hemos sido crucificados juntamente con Cristo Jesús. Yo creo que la persona que anda en la carne todavía no ha llegado a la cruz del Calvario. Amén. Porque cuando somos crucificados juntamente con Cristo, aceptamos el sacrificio de Cristo, hemos sido crucificados con Él por fe. Hermano, nosotros creemos 100% que ya la carne no tiene, el pecado ya no tiene autoridad sobre tu vida. Tú tienes la autoridad de poder dominar ese pecado. ¿Por qué? Por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Claro, Cristo nos demostró lo que es el dominio propio. Porque Cristo tuvo todo el dominio propio, tuvo que ejercitarlo para llegar a la cruz, porque ya y el discípulo se le paraba y le decía, no vayas a la cruz, no esto y el otro, considérate. Y todo eso, más él tuvo dominio para decirle, apártate de mí, Satanás, le dijo, porque entendió que no era un mensaje de parte de Dios. Cuando iba para la cruz, el dolor que iba sintiendo, sus emociones, sus sentimientos, a todo eso, él los tuvo que dominar para poder cumplir el propósito de Dios. Él nos enseñó que nosotros, por el propósito, que por el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, tenemos también la fortaleza de tener dominio propio ante el pecado, tenemos el dominio propio para no caer, tenemos el dominio propio para glorificar a Cristo en nuestra vida, porque cuando pecamos no glorificamos a Cristo. La gloria para Dios es cuando nos podemos tener autoridad sobre eso que él clavó, que él crucificó en la cruz del Calvario. Cristo dejó el pecado derrotado en la cruz del Calvario para enseñarnos el camino, Para enseñarnos el estilo de vida que teníamos que tener nosotros también, de dejar el pecado crucificado, dejar el viejo hombre crucificado, para que Cristo fuera glorificado en nuestras vidas. Hay un versículo que recuerdo, creo que está en Colosenses, que me acaba de venir, no recuerdo en qué, pero usted, hermano, que nos están escuchando, lo puede buscar a la Biblia, donde Pablo dice que muchos, aún de los ministros que predicaban antes, no sé si ahora lo habrá, ¿verdad? Y creo que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay gente que es enemigo de la cruz de Cristo. Cuando usted ve una persona que dice que es cristiano y ando jugando con el pecado, es porque es enemiga de la cruz de la Cristo. Nunca ha sido crucificado, nunca ha creído en lo que Cristo ha hecho. Entonces Pablo dijo muy claramente, tenemos gente que es enemigo de la cruz de Cristo. Amén. Y también yo creo, pastora, que cuando uno acepta el sacrificio de Cristo es con un propósito. No es que solamente lo recibimos y nos quedamos sentados en el sillón ahí sin hacer nada. No. El sacrificio de Cristo produce vida en nosotros para actuar, para nosotros también dar, tener para dar, porque no se puede dar lo que no se tiene. Si yo tengo libertad, yo puedo testificarle a otro de qué es la libertad. El sacrificio de Cristo es para hacernos a nosotros sacerdotes, un pueblo adquirido, una nación santa, gente con propósito, gente que se levanta todos los días pensando qué puedo hacer para el reino de los cielos. Amén. A mí me gusta un pasaje en Hebreos, si me permiten leerlo, dice, pero estando en Hebreos 9:11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo
sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Había un propósito por el cual Cristo vino a nuestras vidas. Dice, para que sirváis al Dios vivo. Porque a Dios no se le puede servir siendo practicantes del pecado. No se puede. A Dios le agrada un pueblo, dice la palabra, que se santifica, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que lo ama, que lo respeta, un pueblo, como decía en Deuteronomio, en Levítico, él se lo repetía mucho al pueblo de Israel, que sean un pueblo diferente porque yo soy un Dios diferente. En nuestras vidas tiene que verse las marcas de Cristo, tiene que verse una mente santa, porque esa corona que él llevó en su cabeza fue para limpiar nuestra mente de obras muertas. Es para que tengamos una mentalidad como la de Cristo, una mentalidad de reino. Sus manos fueron clavadas, sus pies fueron clavados para que tú y yo tengamos hoy manos libres y pies y manos limpias sin derramar sangre, pies que puedan caminar para predicar el evangelio de Cristo. Amén. Todo lo que él hizo tiene un significado en nuestras vidas. Él nos hizo libres, él rompió las ataduras, pero ¿para qué? Para que le sirvamos, y no para que le sirvamos en nuestro pecado ni en nuestra iniquidad, sino servirle a él con libertad, con pureza. Dice la palabra de Dios que ¿quién verá a Dios? El puro de corazón, el que tiene un corazón puro. Amén. Ese es el que dice la palabra de Dios, que verá a Dios. Exactamente, eso es lo que dice la palabra, que verá a Dios. Sandra. Pablo decía en Gálatas 6:14, decía, pero en lo que a mí respecta no tengo de qué jactarme, sino solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Amén. mediante quien el mundo ha sido crucificado para mí, y yo he sido crucificado para el mundo. Amén, amén, así es. Muy claro, decía Pablo que él fue crucificado para el mundo. Amén. Porque Pablo reconoció la cruz de Cristo. Reconoció que él fue crucificado con Cristo y crucificado para el mundo. Porque cuando fuimos crucificados para el mundo, hermanos, vamos a vivir la vida del cielo, vamos a vivir en el reino de Dios. Ya no vamos a vivir conforme a los principios de este mundo, sino conforme a los principios de la palabra de Dios. Amén. No es tal vez que vamos a vivir en una burbuja, no los problemas de este mundo, claro que nos van a afectar. La Biblia dice que ¿cómo es? En el mundo tendréis aflicción, pero una cosa es estar crucificado para el mundo, porque eso quiere decir que no vamos a regir nuestras vidas por el sistema de este mundo, Amén. Sino que dejamos que Cristo nos gobierne en medio de lo que esté pasando en el mundo, siempre que el Señor de nuestras vidas sea Él. Exactamente. Amén. Porque como dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, pero la vida de Dios es vida eterna. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de lo que Él ha hecho. La Biblia también dice que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Si yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, no puedo andar haciendo cosas que no debo de hacer, jamás. Porque no voy a demostrar la justicia de Dios en Cristo, jamás. Amén. La cruz es el lugar donde la misericordia y la verdad se tropezaron. ¿Por qué la misericordia? Porque por medio de la misericordia de Dios vino la verdad a nuestra vida. La cruz es el lugar donde la ley y la gracia se encontraron y se pararon en contra, porque la ley y la gracia porque la ley y la gracia se toparon en la cruz. ¿Qué fue lo que pasó? Que la gracia de Dios mató la ley, no permitió que mandáramos más por la ley, sino por la gracia. Se toparon en la cruz. La cruz es el lugar donde el pecador recibe su salvación. La cruz es el lugar donde el perdido encuentra el camino. La cruz es el lugar donde el ciego espiritual recibe la vista. La cruz es el lugar donde el corrupto y el depravado se vuelve santo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.